pero en realidad lo voy a presentar como un hombre de la democracia, un hombre preocupado por el interés general. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches a usted y la audiencia. Un gusto. Antes de meternos en la campaña, a mí me gustaría hacer un repaso, una especie de rendición de cuentas de lo que ha hecho en su banca. Porque, sobre todo en el Congreso Nacional, las actuaciones quedan diluidas en la sociedad. Usted fue autor de un proyecto que nos interesó mucho en su momento, que es el de crear unidades productivas en los ámbitos rurales. Sí, bueno, eso ha tenido mucha acogida. La posibilidad de los consorcios rurales en función del asociativismo y procurar en ese marco, digamos, establecer vínculos con los que producen y trabajan en la Argentina y obviamente en la provincia de Entre Ríos. Lo presentamos en Concordia, inclusive hay una visión muy clara de acompañamiento de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que está Pérsico al frente, y Cheramonti, que también está allí. Esto es un proyecto que alguna vez lo charlábamos con Capitanich, él lo promovió en el Chaco y anduvo muy bien, y obviamente seguramente va a tener tratamiento este año en el Congreso. He hablado con Luis Basterra, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, para que así sea. Y obviamente hemos tenido el concurso de la visión también de los pequeños y medianos productores en la provincia de Entre Ríos. Hicimos una reunión en Concordia, otra en Paraná, tratando de recabar fundamentalmente no solamente el acompañamiento del proyecto, sino la significación del mismo y ampliar decididamente esta posibilidad de la concreción. E inclusive el proyecto manifiesta que la sede de estos consorcios rurales tiene que estar en el interior, como se dice, en el interior de la capital federal y más precisamente en la provincia de Entre Ríos. De modo tal que... Es una economía a escala humana. Sí, a escala humana, pero que tiene que ver decididamente con el pequeño y mediano productor. Hablamos de hectáreas, también de unidades productivas y en la posibilidad del acompañamiento, en este caso, de un fondo que serían los que facilitarían el acompañamiento de los consorcios rurales, establecido de un porcentaje de lo que se saca, de lo que se cobra por el cheque en la República Argentina, como impuesto. Y obviamente el asociativismo tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con la posibilidad de lograr mejorar necesariamente la capacidad productiva a través de... la economía solidaria. Exactamente. De modo tal que apunta decididamente, como usted bien lo dice, Noel, a la economía solidaria. Y bueno, seguramente tendrá tratamiento este año. Esperemos que llegue al recinto, que tenga media sanción y pase al Senado. Está en marcha y además va a tener el acompañamiento seguramente de muchos diputados y muchas diputadas que le he contado el proyecto y están contentos de acompañarlo. También trabajó en la reforma de la ley para desterrar el trabajo no registrado. Sí, esta es una cuestión de toda la vida. Mal dicho, trabajo negro. Sí, sí. Bueno, hay que desterrar. Trabajo no registrado. Hay que desterrar también esa cuestión cultural llamado trabajo negro, ¿no? Porque es una manera de discriminar y tiene que ver con los albores de la humanidad, ¿no? Lo terrible que fue la esclavitud, todo lo que trajo consigo, digamos, ¿no? Sobre todo en el reconocimiento al ser humano como expresión de derechos, ¿no? Obviamente hemos trabajado permanentemente en ese sentido. Nosotros creemos que hay que ahondar y profundizar no solamente nación, sino nación, provincia, municipio, en función de el contador, pero también una cuestión cultural que debe cambiar y lentamente, y que ha cambiado lentamente, pero que debe tener pasos firmes, no solamente el trabajo registrado, sino el reconocimiento decididamente de las condiciones de trabajo del trabajador. Esto es una cuestión fundamental, porque a veces hablamos de la registración del empleado, pero no hablamos también de las condiciones de trabajo de ese empleado. Hay mucho por hacer, creo que hay que resguardar fundamentalmente la funcionalidad del contralor en ese sentido, y obviamente también los empresarios deben apuntar decididamente a contener en lo social a sus empleados que ocupa y a sus obreros, ¿no? Cuando nuestros padres ingresaban a un empleo,
lo hacían para toda la vida. Eran impensado para ellos tener un contrato basura, pagar un monotributo. Sí, sí. Digo, la dignidad del trabajo está pasando... Es absolutamente un acto de injusticia hacia el ser humano, digamos, ¿no? Obviamente... que recién hablamos de dos proyectos vinculados con la actividad económica, pero en realidad están vinculados con valores más trascendentales. Hablamos de una economía a escala humana, de una economía social, una economía solidaria. Ahora estamos hablando de la cultura del trabajo, cuidarla a partir del cumplimiento de las normas, de la ley. No hay duda. Yo creo que se debe tender permanentemente a la construcción de una sociedad más justa, donde el centro sea el ser humano, y obviamente el centro del ser humano sea el trabajador, con todas las condiciones que tiene que tener ese trabajador. Y fundamentalmente... va a decir que usted es peronista. Soy peronista, sí. Tengo una condición peronista, fundamentalmente vengo de una familia peronista, y obviamente en los ámbitos que me he criado han tenido siempre esa orientación, defender los derechos de todos, pero fundamentalmente también los derechos de los trabajadores, la dignidad del trabajo, los más débiles de la sociedad. Por eso hemos trabajado en la primera parte también de estos 4 años en la defensa del consumidor. Hemos trabajado, yo fui vicepresidente de esa comisión, hemos trabajado muchísimo, haciendo ir a la comisión a las empresas que más de una vez estafan a nuestros conciudadanos. En eso hemos trabajado mucho también, Nahuel, porque establecer principios de equidad hacia el más débil, en este caso la transacción comercial, que es del usuario, digamos, ¿no? Que muchas veces golpea y no encuentra eco ante el reclamo de sus derechos, que son más de una vez soslayados y muchas veces pisoteados, ¿no? Sí, y hay algo cultural que avanzar también. Yo me imagino a alguien de la audiencia que vive en el barrio más rico de Gualeguaychú. Ese hombre encendió hoy a la mañana la energía eléctrica en su casa, factura subsidiada, seguramente gas natural subsidiado, compró el celular subsidiado, un cuota 12, para comprar el auto accedió al Procreauto, tal vez está haciendo un arreglo de su casa con el Procrear, cuando va a la góndola al supermercado tiene precio cuidado, es decir, hasta cuando toma el mate tiene una economía subsidiada, y sin embargo culturalmente reniega de la asignación universal por hijo. Sí, estas son las cuestiones que yo creo que la sociedad lentamente en la madurez lo va asimilando y lo va sintiendo como propio. En realidad el Estado lo que procura es establecer vínculos con el más débil de la sociedad, que todavía no está inserto en la cuestión laboral, en el mercado laboral, o por imposibilidades que tiene esa familia, no ha llegado fundamentalmente a tener ese ingreso necesario. Creo que la asignación universal viene a llenar esa cuestión. No es una dádiva, es un principio de justicia y acompañamiento. Restitución de derechos, dice el decreto. Restitución de derechos. Este gobierno le ha quebrado el espinazo fundamentalmente a lo que era el clientelismo político, porque nadie de esa persona necesita a alguien que lo acompañe para obtener ese derecho. Al contrario, va al ANSES y demostrando que puede acceder a ese derecho lo tiene. Creo que estos son avances muy importantes, y lo que usted citaba también, el hecho de, yo me he encontrado con muchas familias muy jóvenes que han salido sorteados en el Procrear, y me han manifestado, mire Solana, yo no comulgo su idea política, y sin embargo estoy construyendo mi casa gracias al Procrear, y lo estoy construyendo donde yo quería, donde tenía el terreno, o compré el terreno. Pero además no damos cuenta, hasta cuando se toma un colectivo, el empresario tiene un beneficio para pagar los sueldos, para el seguro, para el recambio de los repuestos, el recambio de las unidades. El boleto está subsidiado al combustible, lo tiene subsidiado, y sin embargo de otros subsidios se queja. Digo, requerimos una mirada más solidaria como comunidad. Yo creo que tendemos a una mirada más solidaria los argentinos y los entrerrianos, bienvenido que así sea. Creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido, en todos los aspectos de la vida común, diaria de los entrerrianos en este caso. Uno ve una sociedad solidaria, en este caso Gualeguaychú, con el medio ambiente, el cuidado del mismo, que procura, digamos, esto de la posibilidad de la vivienda propia, de lo que implica el asfalto, lo que implica la cloaca, lo que implica el agua dulce para consumo cotidiano. Y me parece que hay una mirada muy interesante en ese sentido. Yo tengo
mucha fe en el presente, Nahuel. Para eso podemos hablar de futuro, pero tenemos que hablar de presente. Esta cuestión que usted ha citado, que tiene que ver fundamentalmente con la inclusión, tiene que ver con el acceso a los derechos, los jóvenes lo prescribe la Constitución Nacional. Sí, sí. Estos son derechos que prescribe la Constitución Nacional. Sí. Y obviamente que se tiene que ir por más. Esto de la igualdad de derechos a la vivienda propia, el acceso a la salud pública, el acceso a la educación. Esto es lo que ha implicado. Decía mi abuela, el derecho del ciudadano es la obligación del Estado. No hay duda, y tenemos que tener un Estado fuerte para de alguna forma conllevar a la situación difícil de los ciudadanos que todavía no están en el primer escalón, como decía el otro día la presidenta, ¿no? Sí. Hay otro proyecto que también nos puede englobar todo esto que estamos hablando, como un cuenco, como algo que le da continente, que está vinculado con la primera declaración de la independencia de los pueblos de Oriente. Sí. Nos remontamos a 200 años atrás. Sí, 1915. Bueno, ahí yo tengo una historia. Mi abuelo están enterrados en el cementerio de Concepción del Uruguay. Desde muy chico mamé esta otra historia, digamos, no contada, la historia oficial. De la China. Exactamente. Mi abuelo Rorro me contaba más de una vez en la mesa la historia de Artigas, esta historia no contada, que por qué nosotros nos fuimos en 1816 a Tucumán, porque la Mesopotamia no fue, Entre Ríos no fue. Eso de Artigas en Ayuí, lo que implicaba la banda oriental como una provincia enorme, absolutamente de este terruño, digamos, ¿no? Entonces presentamos un proyecto muy ambicioso, que el artículo 2 es lo que me llamaban de los medios de Buenos Aires para preguntarme. Discúlpeme, habla en plural, presentamos, pero usted es el autor del proyecto. Sí, soy el autor del proyecto, pero hubo santafesinos, correntinos, colegiados que me acompañaron. Y enterrianos, todos los diputados enterrianos. Está muy bien que hable en plural, entonces. No, yo soy un hombre de hablar en plural. Esto que Perón decía, yo convertirlo en nosotros, y que siempre lo individual queda subsumido al colectivo. Me parece que esa es la construcción que lentamente vamos eligiendo los argentinos y los enterrianos. Y nos va a ir mucho mejor, seguramente. Nos va a ir mucho mejor. Y en ese marco presentamos presenté este proyecto, donde instituimos el 29 de junio de 1915 como el primer grito libertario del territorio nacional, que fue en el Arroyo de la China, y que implica que nosotros nos hayamos ido después, el 9 de julio de 1816 a Tucumán, donde Artigas manifiesta que ya habíamos declarado la primera independencia. Eso dice el artículo primero, da los fundamentos, y en el artículo 2, por única vez, porque los 200 años son este año, declaramos la posibilidad de que puede ser feriado, ¿no? Que fue muy cuestionado en Buenos Aires, sobre todo, me llaman algunos periodistas de Buenos Aires cuestionándome este tema. Feriado. Inclusive el pueblo acompaña, pero no estaba de acuerdo con el feriado. En realidad, claro, pero uno planteado de capital federal de la provincia de Buenos Aires no tiene el significado que puede tener para los enterrianos. Sí, o asocia el feriado al ocio, cuando en realidad el feriado también es un momento de reflexión. De reflexión histórica, en este caso para contar la otra historia. El mitrismo no contó una historia, solayó permanentemente y declaró muerto en aquel momento el pensamiento diario de Artigas, ¿no? Hizo y tiene que ver inclusive con los ferrocarriles que vamos a discutir el día miércoles. Sobre eso le iba a Entre Ríos tiene una historia de pelea contra el centralismo porteño que nos provocó el soslayo y lo terrible de vivir. Hoy lo hablaba con un amigo en las universidades enterrianas, tienen 40 o 50 años. Ahí uno se da cuenta la postergación que tuvo Entre Ríos, en función de lo que era su historia de luchar contra el centralismo porteño, ¿no? Voy a ir al tema ferrocarril. Sí, cómo no. Pero quería aprovechar este contexto. Usted está recorriendo la provincia no solamente porque está en campaña, sino porque también tiene que generar vínculos políticos en la representación de la banca que tiene. ¿Cómo está visualizando la campaña electoral? ¿Viene demasiado suave? Mire, yo recorrí siempre mi provincia, por los distintos trabajos que he tenido. He dormido en cada pueblo, en cada lugar. Usted sabe que los pueblos enterrianos tienen hacia su olor característico, idiosincrasia de cada lugar. Sí. El gusto de la galleta que se come en cada lugar, el gusto del asado, la forma de hacer el asado, la forma de ser de cada inclusive enterriano. No es lo mismo del sur que del norte, lo que uno vive todos los días.
En verdad hemos estado siempre trabajando junto con los intendentes, con las asociaciones civiles de la provincia de Entre Ríos, y hoy recorremos en esto de ponernos a consideración de los entrerrianos en la próxima elección de este año 2015, pero con una base de sustentación de que hemos escuchado a cientos de personas, a cientos de copoblanos, de comprovincianos, en función de lo que implica la salud, la atención primaria, rescatar decididamente lo que ha sido el avance de las escuelas técnicas en la provincia de Entre Ríos, que hoy tenemos muchas de ellas que tienen jornada completa, y esto que implica la generación de la posibilidad de poder salir a trabajar con un oficio, que esto se ha recuperado notablemente, con lo que es la modernidad, lo que le caracteriza a cada profesión, ¿no? Yo hace poco visitaba una escuela técnica y estaba una chica que hace indumentaria, y bueno, esperó la máquina, la computadora, la tabló, la computadora, y se puso al lado de la máquina, y la máquina trabajaba por ella en cuestiones que yo, por ejemplo, no conocía. Y esto tiene en las escuelas técnicas de la provincia de Entre Ríos. Hemos charlado muchísimo en ese sentido. Queremos trabajar, y los otros días estuvimos en Maciá con el tema del encuentro de la miel. Hablamos con muchos muchachos allí que están en los parques industriales, esto que implica la generación. ¿Se va a presentar el proyecto ahora? Sí, se va a presentar, pero nosotros nos interesa solamente el tema energético de los parques industriales, creo que se puede abaratar los costos. El otro día yo he estado visitando Río Turbio, donde se produce, porque uno por ahí cree que todo lo que pasa en Capital Federal o alrededor del Obelisco es lo que pasa en la Argentina. La Argentina está interconectada en su sistema eléctrico en todo el país, en todo el territorio nacional. Producimos el carbón en energía y lo mandamos para todo el país. Y obviamente que hay que lograr vencer esos 5.000 millones de dólares anuales que vamos por debajo de lo que es el costo energético en la provincia, en la República Argentina, y este es el gran desafío. Y el desafío también es poner en valor a nuestros parques industriales a través del costo de la energía, a través del acompañamiento, como cuestiones como Gualeguaychú, la Corporación para el Desarrollo, que cuando fui intendente, me permito decir, la copié de Gualeguaychú y de Rafaela, y hoy tiene Paraná la Corporación para el Desarrollo, que es una actividad privada con fuerte decisión de acompañamiento del Estado, pero la decisión la toma el privado y el Estado acompaña. Me parece que es una figura muy, muy interesante, que ha promovido el Parque Industrial de Gualeguaychú, como otros parques industriales que tenemos también que promover permanentemente en el futuro, y en el presente también arrimando ideas de esa recorrida el otro día, la cooperativa de miel de los Soretales. Nos vamos a reunir en los próximos días, de visitar los stands, y eso implica una Entre Ríos laboriosa, una Entre Ríos que se debe planificar no solamente en la coyuntura, sino por el tiempo presente y el tiempo que vendrá. Creo que hay una base muy importante. El gobierno entrerriano ha hecho muy bien las cosas en este último tiempo. Uno ve en la recepción turística lo que implica eso para nuestros pueblos, esto del corredor turístico del río Uruguay. Obviamente, estas cuestiones que ha promovido la presidenta, que hasta 700 toneladas se eliminen las retenciones a los productores, los pequeños y medianos productores, me parece una cuestión enormemente importante, que tiene que ver con el proyecto original de lo que fue la 125. Eso estaba planteado en el proyecto alternativo de lo que se votó en aquel momento. Y en ese aspecto recogemos, primero escuchar, nosotros somos de escuchar, tenemos bien en claro que todos somos importantes, que la cuestión circunstancial de uno esté parado desde los partidos políticos no debe impedir avanzar con todo en un proyecto de provincia que naturalmente tiene la provincia de Entre Ríos a través de su gente. Las mejores personas. Uno recorre el país. Cuando recorríamos el sur, que fui a lo que le contaba Río Turbio, hablar de ser entrerriano, te sacan el sombrero. Tenemos la mejor gente de nuestro país, reconocida no por nosotros, sino por las otras provincias. Extraños. Exactamente. Yo todavía encontraba un muchacho que manejaba el colectivo, que era de Villaguay, y dice: mire, yo vine enseguida y conseguí trabajo, mi mujer también.
La presentación del ser entrerriano es una presentación en distintos lugares del país. Bueno, esos somos los entrerrianos. Tenemos un valor enorme desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional. Sí, sí. Hoy no estaban las cámaras encendidas en el pasillo, está Alfredo De Angeli, que viene en el próximo bloque, y se saludaron de manera muy fraternal, muy amistosa. Porque uno siempre... Digo, más allá de las diferencias. Tenemos muchísimas diferencias seguramente con Alfredo, pero es un entrerriano. Yo debo respetar la diferencia en función de respetar fundamentalmente este tiempo de la Argentina. Nosotros creemos que este tiempo de la Argentina es muy importante, donde se hemos recuperado... Señalo eso porque muchas veces en la pantalla aparecen las disidencias, los pensamientos, cuando en realidad hay un gran respeto recíproco entre ustedes. Lo hay, sí, uno tiene en claro, digamos... que una cosa son las convicciones. Estos años han sido de profundo trabajo, si uno mira una cuestión retrospectiva, cuando uno va en el auto y mira hacia atrás, apenas una década, estábamos en el infierno. En la Argentina estaba fundamentalmente no solamente en el infierno, sino con el interrogante de cómo sosteníamos las instituciones, cómo sosteníamos la República. Teníamos duda de lo que eran nuestros poderes, nuestra voluntad política de construir desde la República, desde la Nación. Y hoy eso está restablecido, inclusive reconocido por propios extraños. A esta Argentina ha venido el presidente chino, a esta Argentina ha venido el presidente ruso, Putin. Esta Argentina ha sido acompañada decididamente por el tema de Malvinas, por Latinoamérica, como nunca lo fue antes, y también, obviamente, también con el tema de los fondos buitres, que fue una pelea donde el 1% querían prevalecer sobre lo que habían hecho el 94%, el 96% en la reestructuración de la deuda del 2005 y 2010, ¿no? Entonces, esta Argentina que se para ante el mundo, que tiene aliados, que es fuerte en Latinoamérica, que provoca ese vínculo necesario para construir seguramente en el próximo tiempo el Banco del Sur. Pensaba si con el memorándum con Irán Argentina se aislaba del mundo, ¿qué queda ahora para Estados Unidos y Europa? Claro, que acaban de hacer un convenio por eso, nuclear, nada menos. Evidentemente, lo que nosotros habíamos hecho en aquel momento, que fue votar, algo que lo hicimos, yo ayer hablaba lo encontré ahí en un lugar al presidente de la Sociedad Israelita de Paraná, que tengo una relación, Sokin, una relación buenísima. Y yo les manifestaba que nosotros cuando votamos el entendimiento cultural lo hicimos de buena fe, porque la justicia había manifestado que era una orientación en la posibilidad de que Irán estaba con personas iraníes estaban comprometidos con el tema terrible, lo que fue el terrorismo del tema de la AMIA. Y en ese entendimiento nosotros lo hicimos. Y ayer apareció esto del entendimiento de Estados Unidos con Irán, ¿no es cierto? Es una cuestión Europa, que asombra al mundo, y que alguna vez fuimos cuestionados terriblemente, no solamente nosotros, sino la Presidenta de la República. Inclusive nosotros firmamos hace poco que nos poníamos a consideración de la justicia para que nos llamara, porque queríamos decir por qué lo habíamos votado, con la buena fe de que era un camino que nos habían dicho la justicia ese camino, nosotros no éramos. Entonces, en ese marco, estos 10 años o este tiempo de profunda convicción, de profunda fe, de profunda estado de una enormidad de soluciones, sobre todo en los sectores de la producción, del trabajo, que se han creado, hemos creado el sector privado, el sector público, más de 5 millones de puestos de trabajo. Esto es una realidad, donde veníamos del ostracismo absoluto y hoy una Argentina de pie, una Argentina que se puede parar ante el mundo orgullosa en una inclusión, por ejemplo, el sistema previsional argentino. El 99% de los adultos mayores están dentro del sistema previsional argentino. Es casi único en Latinoamérica, donde hay 2 aumentos por año por ley, ¿no? Y uno puede decir, bueno, los salarios no son todavía los que querríamos, pero son los salarios más importantes en el sistema profesional de Latinoamérica. A eso tenemos que ir, o esa pelea que se ha dado y hemos dado permanentemente con el tema del control de precios, que no es una cuestión del gobierno. Esto, obviamente, tenemos que discutir en una gran mesa por qué los que producen, miren, en la década del 50 el que producía
prácticamente quedaba con sus ganancias con el 40%. Hoy se queda con el 4 o 6%. Los intermediarios provocan la cuestión que el productor gana absolutamente menos de lo que debería ganar, y también el que compra, el consumidor final, paga mucho más por esta intermediación. Esto tiene que ser un debate nacional, no solamente de un partido político. No podemos culpar a nuestro gobierno que no se ha ocupado, al contrario, se ha ocupado, pero este es el meollo de la cuestión. Lo que no tenemos que equivarle el bulto a la discusión de este tema. Acá en la Argentina hay 4 o 5 supermercados que rigen totalmente el precio de nuestros productos de la canasta familiar, y esto tiene que ser un debate adulto. Nosotros tenemos las convicciones y lo hemos hecho, y queremos también que la oposición tome partida en esto, no solamente que critique al gobierno, porque en realidad, si quieren ser gobierno, van a tener que tomar estas cuestiones absolutamente con absoluta responsabilidad, como lo ha tomado nuestro gobierno, ¿no? Una última, Solanas, y quiero volver al tema ferrocarril, que hoy lo anunció, que es un tema que está en carpeta ya inmediato, en la Cámara Baja. Vamos a ser egoístas en el pensamiento, vamos a circunscribirnos Entre Ríos. La nacionalización de los ferrocarriles, ¿en qué puede beneficiar? Bueno, yo quiero hacer quiero pedir perdón. ¿Sabe por qué? Por los ferroviarios, por los que de alguna forma quedaron sin trabajo, por los pueblos que quedaron sin esa estación que era la vía de comunicación y la vía del cuerpo humano. Yo quiero asumir esa responsabilidad, primero. Hace muy bien lo que está haciendo. Primero. Y segundo, obviamente que estamos convencidos que se puede recuperar la administración de los ferrocarriles, y obviamente esto de lo que sucedió del 58 en adelante, que fue decaer notablemente el tema de los ferrocarriles en función del camión, digamos, esto fue premeditado, esto no me cabe la duda que fue así. En vez de ser complementario, trataron de destruir el ferrocarril, y en ese aspecto Entre Ríos fue parte de esa destrucción. Por suerte tenemos unas 22 estaciones que están erguidas todavía y que pueden de alguna forma u otra empezar a desarrollar nuevamente el transporte de carga. El transporte de carga está comprobado que es mucho más barato el acarreo que un camión. Inclusive en cualquier lugar del mundo se prioriza el ferrocarril antes que el camión. Y en ese aspecto creo que mucho se puede hacer por la provincia de Entre Ríos. Creo que la trocha de las vías son todavía utilizables, y obviamente vamos a trabajar y queremos votar esto con mucha fortaleza, creyendo que no hay que tener dos discursos, es uno solo. Fue un error absoluto la privatización, total la privatización. Esto de que ramal que para, ramal que cierra, en la concepción de Martínez de Hoz, que fue llevada después en el tiempo de Carlos Menem. Y obviamente por eso pido perdón, porque realmente tanta gente sufrió y sufre todavía, tanta gente quedó de lado. Y recuperar eso es tal vez una bandera enorme, no solamente de federalismo, sino seguramente de autonomía. Y obviamente yo creo en esa autonomía de que los argentinos decidamos sobre nuestro territorio, y no quiero acompañar ninguna cuestión que sea privatizar o privar a los argentinos de poder decidir sobre sus ferrocarriles o sobre la posibilidad de la muerte o la vida con respecto a los pueblos, porque en realidad estamos hablando de vida y muerte. Hay pueblos que han muerto y pueblos que pueden revivir desde la instancia de los ferrocarriles. Y quiero hablar de esto de una expresión federal, Nahuel, porque todavía siempre nos pasa, cuando se habla de este tema, se habla de la provincia de Buenos Aires, se habla de todos los ramales de la provincia de Buenos Aires, y nosotros queremos hablar primariamente de lo que es el ferrocarril de carga que llega al sur de Brasil y Paraguay, que es un tema que nos cruza a todos los enterrianos, y obviamente también recuperar lentamente como se ha hecho, digamos, en el caso de algunos lugares se han recuperado de 10, 12, 15 kilómetros donde la gente llega a las ciudades, como el caso de Paraná, y abarata los costos, en el caso de Oro Verde, que es en ciudades que más tienen universidades, que así sea. Así que lo vamos a votar con toda fortaleza, lo vamos a defender con toda fortaleza, pero también tenemos que pedir perdón por esto terrible que fue el cierre de los ferrocarriles.
Permítame cerrar el bloque. Ha hecho dos referencias importantes. Uno, la jerarquía de las escuelas técnicas, cuya ley nacional es de un hijo de Gualeguaychú, Osvaldo Mañasco. Osvaldo Mañasco, exactamente. Y el ferrocarril, donde también Osvaldo Mañasco, siendo diputado, elaboró el informe para sacarle el ferrocarril a los ingleses. Y sueño con algunas cuestiones. Me gustaría que también les cambiemos el nombre a alguno del ramal. Que el Mitre se llamara Artigas, pero es una cuestión que la pienso yo, no quiero llevar a nadie en este pensamiento. Y lo cierro hacia muchos años. Yo a usted lo he visto recorrer manifestaciones aún en la derrota electoral, cuando venía el puente internacional a acompañar a la Asamblea. Pero hacía muchos años que no escuchaba a un político hacer una autocrítica en público como la ha hecho usted hoy. Bueno. Y con eso también me quiero despedir. Bueno, Noel, muchas gracias. Y lo del tema de la Asamblea Ambiental, mi profundo respeto, de siempre, por todos los hombres y mujeres de Gualeguaychú que han luchado por el río Uruguay, pero fundamentalmente creando una conciencia real, manifiesta, pura, transparente en defensa de nuestros ríos y del medio ambiente.